destacar la reforma del plan de vivienda y rehabilitación, con algunas incorporaciones creo que interesantes, como es, por un lado, recuperar las ayudas a la entrada de la vivienda, por otro lado, que está abierto permanentemente y no solo por concurrencia en determinados momentos, con lo cual cualquier solicitud se puede hacer en cualquier momento, y por otro lado, porque incorpora importantes ayudas en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética de las viviendas, ¿no? Con ayudas que pueden ser hasta de 15.000 euros. Esto yo creo que va a contribuir a dinamizar el mercado de la construcción, la reforma de la vivienda o de la construcción residencial, que creo que es muy importante y es evidentemente una de las principales consecuencias de la firma del acuerdo que el otro día hicimos sobre la concertación social en materia de impulso económico en el corto plazo, ¿no? Son una serie de decisiones que, una vez que ese acuerdo ha sido firmado, van a ir aprobándose para hacer posible que provoquemos estímulo en el crecimiento de la economía, que es la mejor manera de poder lograr los objetivos de déficit y, en definitiva, de poderlo hacer sin tener que acudir a ningún tipo de ajuste, ¿no?